Hola, mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy el CEO y co-founder de Sagara Media Group. Soy ingeniero en computación con casi 2 décadas de experiencias y tengo varias certificaciones de desarrollo de aplicaciones, más una larga trayectoria de desarrollo de aplicaciones Enterprise para diferentes empresas internacionales que han llegado a escala mundial. Hoy en día te voy a traer este nuevo entrenamiento de lo que son los fundamentos de la programación más la programación orientada a objetos. El motivo para este entrenamiento es para poder replicar los conocimientos y fundamentos básicos que se requieren para poder trabajar en mi empresa o en cualquier otra empresa. Este es el inicio que debes utilizar para partir y enfocarte en conocer a cabalidad los fundamentos requeridos para iniciar tu viaje como programador. ¿Qué vamos a ver en este curso? Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser una pequeña introducción sobre lo que es la programación en general, lo que es la programación orientada a objetos, cuáles son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, por qué es importante y cuáles son sus beneficios, así como la definición de las clases, los objetos, qué son, cómo utilizarlo y qué beneficios traen a la mesa. Luego vamos a ver lo que es el encapsulamiento, la abstracción y los modificadores de clase, cuál es su importancia y cómo utilizarlo. Seguimos con la herencia y el polimorfismo, cómo se usan, para qué sirven, cuándo utilizarlos, cuáles son los beneficios que nos ofrecen. Continuamos con lo que son los arreglos y las colecciones en C#, que son el pan de cada día cuando se trata de interactuar con objetos de base de datos y con listados para poder popular tablas y renderizar información desde la base de datos desde un API. Seguimos con lo que son los manejos de excepciones, porque ningún programa es perfecto y necesitamos controlar las situaciones que no fueron previstas al momento de la programación. Seguimos con lo que es un flujo de control, ya que un programa necesita llevar a cabo una secuencia lógica de instrucciones para lograr sus objetivos. Y finalmente podemos hablar lo que es la integración de todos estos conceptos en la interpolación de instrucciones o requerimientos del mundo real en una aplicación y cómo se hace esa interpretación. Y finalmente, pues veremos lo que es una conclusión, un resumen general y cuáles serían los siguientes pasos a seguir en este nuevo curso. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. En este primer paso vamos a ver lo que es la introducción de C# y para ello vamos a necesitar instalar las herramientas necesarias para poder realizar nuestro curso. Este curso está desarrollado sobre Visual Studio 2022, pero es aplicable para cualquier versión anterior, ya que los conceptos básicos que vamos a ver en este curso no son únicos de C# sobre Visual Studio 2022. Luego vamos a ver lo que son las variables, los tipos de datos, en qué consisten, cuándo utilizar una variable, cuándo utilizar una constante. Y finalmente vamos a ver cómo se hace un debug del programa para poder determinar paso a paso cuál es la secuencia lógica que está llevando nuestro programa. Ya vimos lo que es la instalación de Visual Studio utilizando una Mac. También vimos la instalación de Visual Studio sobre Windows. Y como vieron, el proceso es bien sencillo, solo tienes que seguir las instrucciones paso a paso, clic, clic, clic y se instala, porque es bien user friendly la instalación y para iniciar es básicamente plug and play. Ahora vamos a ver lo que son las variables y las constantes y cuándo utilizarlas. Todo programa informático necesita almacenar datos, ya sea de manera persistente o de manera temporal. Para esto, en la programación se utilizan dos tipos de almacenamientos. Número uno, el almacenamiento por variables. Una variable no es más que un contenedor asociado con un nombre que te permite guardar cierta información y para acceder a esa información simplemente hace referencia al nombre con el que declaraste ese contenedor. Por otra parte, una constante es muy similar a una variable, pues sirve como un contenedor para guardar información. La diferencia entre ambas es que en una variable inicialmente tú puedes guardar una información
asociado a ese nombre de contenedor y luego en tu programa asignarle un valor distinto. En una constante, como habrás podido determinar, se trata de una información que es consistente desde el momento que se declara la constante hasta que el programa finaliza. Esa información que asignaste a ese nombre de contenedor no puede cambiar. Si necesitas algo que pueda variar sobre el tiempo, utilizas una variable. Si necesitas algo fijo que no va a cambiar, que siempre va a ser lo mismo desde el inicio hasta el final de tu programa o de tu subrutina, pues entonces utilizas lo que son las constantes. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos. El primer tipo de dato que vamos a analizar es el tipo de dato entero. El tipo de dato entero tiene un rango de valores, desde valores negativos desde menos 2.147.483.648 negativo hasta el mismo número positivo. Es importante que determinemos cuál es el tipo de datos y cuál es el número mayor que vamos a contener en nuestro programa. Como anécdota personal, uno de mis primeros trabajos como programador fue en un banco y estaba modificando un programa en un release que tenía que ver con pagos electrónicos. En ese programa, por desconocimiento y como un joven muy apasionado, no tenía mucha información en cuanto a los detalles de los clientes que ya estaban acostumbrados a procesar transacciones sobre el sistema. Y luego hice una modificación asumiendo que el total de los montos que iba a procesar ese pago no iba a superar los 2.147.000 millones. Sin embargo, se trató de una empresa, de una gas station muy conocida, y cuando el programa salió a producción la misma noche, pues el programa pues escrachó, no funcionó, reventaba, se rompía, de la forma que usted lo quiera llamar. El hecho es que el programa no funcionaba y no podía pasar las transacciones. Resultó pues que el monto que estaban pasando superaba estos 2.147.000 millones. Y la solución fue pasar al siguiente tipo de datos, que fue el tipo de datos long, que son de 9 trillones, un sinnúmero de números, desde el negativo hasta el positivo. Si vas a utilizar un monto mayor a este o un valor mayor a este, es importante que determines cuál va a ser el monto máximo. Y si sobrepasas este número, pues te vas entonces al long. Es poco probable, en mis 20 años de experiencia, nunca he visto ninguna transacción que supere este valor que puede contener ese tipo de datos. El siguiente tipo de datos es el tipo de datos float, que es maneja decimales. Si vas a manejar decimales con 7 dígitos luego del punto, pues utilizas un float. Y algo similar sería el tipo de datos double, solo que el double pues entonces utiliza 15 fracciones después del punto. Entonces, en mi caso particular, nunca he trabajado con informaciones que necesiten tantos decimales. Por lo general, con 3 decimales es suficiente, pero va a depender del caso en particular del programa que estés desarrollando. Estás desarrollando una aplicación analítica, por ejemplo, de las estadísticas del tiempo, pues sí necesitan muchos decimales. Pues basado en esto, pues es la teoría del caos, que una pequeña variación en un decimal puede causar una gran desviación en las gráficas y en las proyecciones. El siguiente tipo de datos que es muy utilizado son los tipos de datos booleanos, que son de true o false. Idealmente, y hago énfasis en idealmente, deben ser true o false, porque es la definición del tipo de datos booleano. Sin embargo, usted se puede dar en la situación que se encuentre con programas realizados por otras personas que por alguna razón entienden que un tipo booleano también debería tener un tercer estado, que sería el nulo. Una cosa es vacío, una cosa es cero y otra cosa es nulo. Un tipo de datos booleano básicamente debería representar sí o no, más nada. Es importante que lo consideren porque la programación en sí, todo se traduce desde el lenguaje humano, de lenguaje intermedio que usan los programadores,
a 1 y 0, que representan true y false. Entonces es importante que eso lo dominen y se lo metan desde el inicio en la cabeza, que deben ser solamente dos opciones, verdadero o falso. Hago mucha hincapié porque en estos 20 años de experiencia que tengo en el mercado me encuentro muchísimos programas con muchísimas situaciones porque simplemente el programador al parecer no entendía que solamente deben haber dos condiciones, o verdadero o falso. Y el último tipo de datos que vamos a ver en este caso va a ser el tipo de datos string o alfanumérico, que te permite obviamente almacenar tipos de datos alfanuméricos, ya sea en una variable o sea en una constante. Existen otros tipos de datos, pero estos son los más comunes y estos son los que tú te vas a trabajar en el día a día. Cuando se trata de tipos de datos enteros, vas a trabajar con integer. Si se da la necesidad, no siempre, que necesitas más de 2.000 millones, pues utilizas un log. Hasta la fecha no he necesitado un tipo de datos tan grande. Tengo clientes que tengo 10 años trabajando con ellos, que generan muchísimas suscripciones y aún no llegan ni a la cuarta parte de un tipo de datos entero en su sistema. Por lo tanto, es poco probable que en tu trayectoria pues tú te encuentres con esto, salvo que te toque trabajar en un sistema para una empresa unicornio y esto explote como un Facebook, un Instagram o algo similar, que sea algo disruptivo en su momento o para ese segmento de mercado, y tal vez necesites esta cantidad de datos. Si considera la cantidad de usuarios que hay en el mundo, en Facebook no llegamos a este número, solo para que tengas una idea. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace un debug del programa general, cuáles son las instrucciones en Visual Studio 2022. La funcionalidad es la misma, el proceso de depuración y de los breakpoints es idéntico desde la versión 2001, hace más de 20 años que sigue funcionando exactamente igual. Y básicamente en cualquier lenguaje de programación, en la depuración o el debug del programa tiene el mismo sentido y es verificar paso a paso cómo se va desempeñando nuestro programa. Conceptos básicos de programación orientada a objetos. En este capítulo vamos a ver lo que es la definición de la programación orientada a objetos, cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos, cuáles son las ventajas de utilizar programación orientada a objetos y cuáles son los conceptos básicos que necesitamos aprender e interiorizar, de modo que cuando vayamos a una entrevista de trabajo, siempre, pero siempre, pero siempre, te van a hacer preguntas que tienen que ver con programación orientada a objetos. Hago énfasis en esto por la misma razón que hice mucho énfasis en los tipos de datos booleanos. En estos 20 años de experiencia he entrevistado cientos de programadores que en papel son excelentes, pero a la hora de evaluar los conocimientos básicos y los fundamentos, pues se quedan cortos. Existen otros que arrancan en funcionalidades puntuales, creación de la pantalla, etcétera, pero cuando se trata de la lógica de entender las cosas, de reutilizar y planificar para el futuro, para planificar la escalabilidad de la aplicación, para planificar el mantenimiento de la aplicación, para planificar el relevo del soporte en la aplicación, pues se quedan un poco cortos en esa visión porque no manejan los fundamentos. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos, que son entidades que combinan las propiedades y las funciones sobre los que operan los datos. La programación orientada a objetos son instancias de clases que interactúan como plantillas o moldes para crear objetos. Un objeto en la programación orientada a objetos es la representación de algo del mundo real. En la programación orientada a objetos, pues vamos a tener propiedades o atributos o características, dependiendo de cuál sea el lenguaje o el argot que utilicen en tu región de habla hispana.
o de habla español y que te va a permitir pues asociar los conceptos. Pero a nivel general, las propiedades, las características y los atributos en sentido general significan lo mismo. Significa que estás hablando de cuáles son las descripciones o atributos con los que tú puedes identificar un objeto. Si yo digo, por ejemplo, ando en un vehículo de 4 gomas que tiene un guía, que tiene un acelerador y que tiene un freno y que anda por las carreteras, automáticamente con esas descripciones de esas características, usted asocia que esté hablando de un vehículo de motor o un automóvil. Si yo digo, por otra parte, ando en un vehículo que tiene 2 gomas, que necesito dar pedales y tengo un timón para moverme a la derecha o a la izquierda, usted asocia automáticamente por esas descripciones de esas cualidades que probablemente esté hablando de una bicicleta. Entonces, la programación orientada a objetos se dedica a eso, a describir objetos del mundo real y poder hacer una asociación entre el mundo real y el programa que estás desarrollando. ¿Cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos? El primer de los pilares es la abstracción, desde la cual podemos definir que yo hago una representación del mundo real, pero solamente me enfoco en las características que tienen que ver con el objeto que me interesa. En otras palabras, siguiendo con el modelo de los vehículos, en un vehículo yo tengo un montón de funcionalidades, un montón de características, pero para mi programa, por ejemplo, de garaje, un ejemplo inventado al vuelo, yo no necesito saber qué tipo de frenos tiene, yo necesito saber cuánto consume de combustible, yo necesito saber el cilindraje, yo necesito saber qué motor necesita, yo necesito saber nada de eso. ¿Qué yo necesito saber? Yo necesito saber, en este caso puntual, qué tipo de vehículo es, qué placa necesita y qué color lleva. Y tal vez cuántas puertas lleva. Más nada. No me interesa el tipo de radio que lleva, no me interesa si el aire acondicionado funciona, no me interesa si tienes calefacción en los asientos, no me interesa qué tipo de luces lleva, no me interesa nada de eso. Porque en este caso particular, en este ejemplo, pues estoy hablando de un programa que se utiliza para garaje o para estacionamiento, para parqueo, como sea que lo llamen en su región. Por lo tanto, hice una abstracción de todos los demás atributos que no me interesan y solamente me enfoqué en los que necesito para mi caso puntual. El encapsulamiento, que es el segundo pilar de la programación orientada a objetos, permite agrupar los datos y los métodos que operan sobre los datos de una unidad llamada clase. Estos datos y métodos operan dentro de la misma unidad. El encapsulamiento permite abstraer o ocultar los detalles de la implementación de un método sobre esas acciones o esos accesos que no tienen autorización para ver esa implementación o el detalle de esto. Por ejemplo, cuando usted hace un depósito bancario, hay una clase que se llama cliente, que tiene propiedades o atributos como balance. Y usted cuando deposita su dinero se invoca un método que se llama depósito. Usted como usuario del cajero que está introduciendo el dinero no tiene idea de qué está pasando internamente para que ese conteo del dinero en efectivo que usted está depositando o de ese cheque se refleje en su cuenta de banco, pero usted ve el resultado final. Entonces, esto se llama encapsulamiento porque aunque usted está haciendo ejecución del método, usted no tiene ni idea de qué está pasando por detrás porque hay un encapsulamiento del proceso. El tercer pilar es la herencia. La herencia es lo que permite que tú definas una clase base con sus características y sus métodos y luego esos atributos y esos métodos se puedan heredar en una clase derivada, haciendo uso de lo ya existente y evitando el retrabajo. Es importante que esto se planifique desde el inicio, haciendo una representación clara de cuáles son los objetos y las acciones que se esperan en el programa
y de este modo se puedan planificar y documentar cada una de esas clases y en consecuencia se puedan procesar y proyectar cuáles son las herencias necesarias que se pueden desarrollar. En una combinación entre herencia y encapsulamiento, pues entonces se pueden hacer muchas permutaciones en cuanto a encapsulamiento y acceso a la información que se puede heredar utilizando diferentes mecanismos. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. El cuarto pilar que vamos a ver es el polimorfismo. El polimorfismo significa distintas formas. La programación orientada a objetos, cuando utiliza polimorfismo, representa que puedes hacer la misma cosa desde diferentes formas o de diferentes perspectivas. El dicho de que cada maestro tiene su propio librito, en la programación orientada a objetos sería la traducción a polimorfismo. Yo puedo hacer la misma cosa de distinta forma, siempre y cuando tenga el mismo objetivo. En el polimorfismo pues existen diferentes conceptos como es la sobrecarga, como son las interfaces, como son la interpretación de las clases y la implementación de las mismas. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando estemos viendo paso a paso todas estas implementaciones. Ventajas de la programación orientada a objetos. Número 1. Reutilización de código. Una vez que defines las clases, los métodos, las interfaces y planificas el árbol de relación entre los objetos, es simple para otro programador en el futuro pues poder hacer uso de esas funcionalidades y no siempre estar empezando de cero cada uno de los programas. La segunda ventaja es el mantenimiento y la escalabilidad, porque una vez tú tienes clases definidas, interfaces definidas, te permiten organizar el código de forma tal que formas un estándar que todo nuevo programador que está iniciando en tu empresa o en tu equipo simplemente se tiene que acoplar a cuál es el estándar que existe y cuál es la metodología que está utilizando, y simplemente es seguir la guía, seguir los ejemplos, ver cómo se hace lo que ya está puesto y no se necesita reinventar la rueda. Bajo el concepto de la programación orientada a objetos es que existen tantos frameworks hoy en día, como el .NET Framework, por ejemplo, como el framework de JavaScript, como el framework de Angular, como el framework de Python. Todas estas librerías están basadas en la programación orientada a objetos y te permiten reutilizar el código existente y a la vez le permiten a ellos, mediante esa jerarquía de código, darle mantenimiento y crear nuevas versiones, nuevas mejoras de esos frameworks. El tercer elemento o la tercera ventaja que tiene la programación orientada a objetos es la colaboración. Porque el arquitecto a nivel global de la aplicación puede definir lo que son las entidades, puede definir lo que son las interfaces, cuáles son los métodos que se tienen que implementar, cuáles clases deben ser solamente utilizadas como clase base y cuáles clases pueden ser utilizadas como clases derivadas. Entonces, una vez tú entiendes los conceptos y la ventaja que tiene la programación orientada a objetos y tiene los conceptos básicos, es simple hacer la implementación y el uso de los mismos. Hago mucho hincapié en esto de las ventajas porque antes de la programación orientada a objetos, y digamos que en 1997, 98, por allá atrás, había mucha gente trabajando en Visual Basic 6, Visual Basic 5. Luego Delphi vino, hizo un poco de fuerza y introdujo mucho la programación orientada a objetos, pero esos programadores de Visual Basic 5, Visual Basic 6 eran una programación funcional. Tenían muchas funciones y llamaban esas funciones los códigos repetitivos. A veces hacían copia y pega del mismo método y a veces, vamos a decir, no era eficiente el código. A pesar de que esa era una metodología de los 1980, 70, bajito de los 2000, todavía la gente no había hecho transición a programación orientada a objetos. Todavía en el 2024 existen personas que siguen programando orientados a funciones. Su código no es reutilizable, su código no es escalable y no hay forma de darle mantenimiento. Conozco funciones de programadores senior que siguen bajo esos estándares, aunque digan que saben programar orientado a objetos. Su día a día y su código no refleja eso. Y por lo tanto,
funciones básicas dentro de un programa pueden tener 12, 15 llamadas diferentes, subrutinas y código que se repite. Eso es ineficiente y probablemente si usted consigue un trabajo a estas alturas del juego, como programador orientado a objetos en C# y usted no sabe programación orientada a objetos y sigue trabajando sobre una programación funcional, usted no dure mucho en ese trabajo en caso de que lleguen a contratarlo, sea en mi empresa o en cualquier otra empresa. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver ahora algunos conceptos básicos que tienen que ver con la programación orientada a objetos. El primero de ellos es la clase. Las clases son plantillas o moldes que se utilizan para representar el comportamiento de un objeto. ¿Ok? El segundo concepto que vamos a ver son las propiedades. Las propiedades son las variables que representan cuáles son las características, atributos o propiedades que tienen las clases. Esto define cuáles son las formas con las que una persona puede asociar qué hace una clase, cuál es su finalidad. Como hablamos en los ejemplos anteriores, de ando en un vehículo de 4 gomas que tiene un guía, que hay que echarle gasolina, que tiene un retrovisor, automáticamente la gente va a asociar eso a un vehículo de motor. Ando en otro vehículo que tengo que darle pedales, tiene 2 gomas, básicamente, y tiene un timón, tiene un freno en un manubrio y otro freno para la goma de atrás en el otro manubrio, tú te vas a asociar eso con una bicicleta. Entonces, esos atributos o propiedades o características te ayudan a identificar qué hace la clase o de qué clase están hablando. El tercer concepto que vamos a ver son los métodos. Los métodos son funciones que definen el comportamiento de la acción que pueda hacer un objeto o una clase. Los métodos pueden acceder y manipular atributos de una clase. Dentro de los métodos existen 2 tipos. Existen las funciones que retornan un valor y existen los métodos. Los métodos y las funciones técnicamente hacen lo mismo, son porciones de códigos que sirven para fragmentar o refactorizar tu código. El método no devuelve ningún valor y la función sí lo hace. Eso lo vamos a ver más en detalle. El cuarto concepto básico es la herencia. La herencia es un mecanismo que te permite crear una clase a partir de la otra. La herencia, si lo miras desde el punto de vista humano, un bebé tiene características de sus antecesores. Hereda características de la madre, hereda características del padre, hereda características de los abuelos. En la programación orientada a objetos, la herencia funciona exactamente igual. Un objeto A puede ser descendiente o heredero de las características y definiciones del objeto A, y el objeto C puede ser una clase que se deriva del objeto B y por lo tanto también hereda todas las características y funcionalidades de la clase A o la clase base. La herencia promueve la reutilización del código y la organización jerárquica de las clases. Si yo modifico en la clase B, le agrego un atributo, ese atributo se refleja automáticamente en la clase C que heredó de la clase A. Eso lo vamos a ver también en los ejemplos prácticos. El siguiente elemento a considerar de los conceptos básicos es la instancia. La instancia es una copia de una clase o de un objeto. ¿Cómo podemos definir una instancia? Imaginen que este iPhone es el modelo original. Y de ese modelo original o prototipo que se realizó, que funcionaba, se mandó ese objeto a una fábrica y se crearon muchas instancias de esa clase o de ese prototipo original. El sexto elemento son los constructores. Los constructores son los métodos especializados para inicializar objetos cuando estás creando una instancia. Y los destructores, a su vez, pues cuando las clases o las instancias dejan de ser útiles, pues hay que destruir esa utilización de código. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo una instancia, como estás haciendo una copia de una clase, obviamente estás duplicando el código en memoria con un nombre distinto. Pero
cuando ese nombre deja de ser utilizado, las informaciones referentes a esa variable dejan de ser útiles, esa información continúa en memoria. Y cuando tú no destruyes o liberas espacio en memoria, pues entonces la memoria se comienza a consumir de forma astronómica, y por eso pues es que por lo que las computadoras se quedan colapsadas porque se quedan sin memoria. En .NET pues existe algo que se llama Garbage Collection, que me permite liberar los espacios de memoria de los objetos que no están siendo utilizados. Los modificadores es el séptimo elemento a considerar de los conceptos básicos, y son palabras claves que me permiten definir los accesos a los atributos o a los métodos o a una clase en sí misma. Los atributos a forma general pueden ser públicos, privados, que son los más conocidos, pueden haber internal, protected, entre otros, pero esto lo vamos a ver ya un poco más en detalle en las prácticas. Ya entonces en lo adelante pues lo que vamos a ir viendo serían cada uno ya en Visual Studio, la creación de la clase, las propiedades, cómo se instancia un objeto, cuáles son los constructores y los destructores y cómo se utiliza. Si no quieres perderte ningún contenido de los que subimos cada semana, te sugiero que le des a la campanita para que active las notificaciones y siempre estés al tanto de los nuevos contenidos que subimos.